En mi 25º cumpleaños, mi prometido Adrien desapareció en medio del banquete para salvar a su frágil primer amor. Todos esperaban que llorara, suplicara o me escondiera avergonzada. En cambio, subí al escenario, levanté mi copa y anuncié: considérenme soltera. Quien esté mejor calificado, que se postule. La sala contuvo la respiración, las cámaras destellaron, y Damon Cross, el hombre que me había estado observando en silencio durante años, se acercó, me ofreció su mano y salvó mi noche con un solo baile. El gran salón brillaba como un cielo estrellado cosido en mármol y cristal, las arañas derramaban ríos de luz sobre vestidos de seda y trajes a medida, y cada invitado era una joya pulida en el mosaico del poder. Cada rostro allí representaba más que familia o amistad, eran inversiones, alianzas, murmullos en salas de juntas o enemigos que sonreían mientras planeaban tu caída. Ajusté el broche de perlas en mi hombro, los dedos firmes a pesar del peso de la velada. Esa noche no solo cumplía 25 años, era también la noche en que mi padre me anunciaría como heredera de World Enterprises. Nuestro apellido había sobrevivido 3 generaciones de una industria despiadada y ahora recaía en mí llevarlo adelante. Celine, llamó la voz de mi padre, profunda y llena de orgullo. Charles Ward, un hombre que había construido imperios con contratos y visión, se erguía alto en su smoking negro, las vetas plateadas brillando en su cabello oscuro. Me tocó suavemente el brazo, con la rara ternura de un padre en lugar del titán de la industria que todos los demás veían. Esta noche te ves igual que tu madre. Fuerte, luminosa, intocable. Intocable es bueno, respondí con una pequeña sonrisa. Deben saber que no tengo miedo de cerrar tratos ni de cortar lazos. Él rió y besó mi frente. Siempre has sido más aguda que yo. El cuarteto de cuerdas cambió a una melodía más cálida, señalando la apertura de la velada. Los invitados comenzaron a llegar, ministros con sus esposas impecables, directivos con ojos depredadores, amigos de la familia que me habían visto crecer de niña a mujer y que ahora debían tomarme en serio. Sostenían sus miradas con gracia ensayada, agradeciendo, sonriendo, sin detenerme demasiado. Aquello era más que una celebración, era una guerra disfrazada de champán y lámparas de cristal. Señorita Ward. La voz llegó desde mi izquierda, baja y serena. Damien Cross apareció a mi lado como si hubiera sido recortado de la sombra y cosido en la sala. Alto, de hombros anchos, en un traje hecho a medida como una segunda piel, irradiaba calma eficiente. Para la mayoría era solo el asistente de mi padre, su mano derecha durante la última década. Para mí, era la figura constante que siempre estaba un poco detrás, lista para sostenerme si el suelo desaparecía. «Estás vigilando la puerta», dije en voz baja, con los ojos aún fijos en un grupo de inversionistas. «Siempre», respondió Damon. Adrian Blake llega tarde. El aparcacoches, al parecer. No le gusta que los extraños toquen su coche. Casi solté una risa. Claro, Adrian Blake, mi prometido, era guapo, encantador y obsesionado con las apariencias. Si no era pulido, caro o dramático, no le interesaba. Entonces hará una entrada triunfal, murmuré. Los labios de Damián se curvaron apenas. Si las entradas ganaran guerras, sería un general. Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron y Adrien hizo exactamente lo esperado. Entró como si la sala entera lo hubiese estado aguardando. Era el prometido de ensueño sobre el papel, cabello oscuro perfectamente peinado, traje azul marino resaltando su estatura, sonrisa entrenada para desarmar. Incluso recibió un tímido aplauso desde una esquina. Él vivía para esos momentos. Celine, me saludó, deslizando un brazo alrededor de mi cintura como si fuéramos amantes de un cuento de hadas. Estás deslumbrante esta noche. Levantó una pequeña bolsa de terciopelo y susurró, tu regalo. No lo abras aquí. Espera hasta que estemos solos. Te encantará. Sonreí con frialdad. Adrien siempre prometía amor para momentos futuros, en otros lugares. El problema era que ese después casi nunca llegaba. El maestro de ceremonias subió al escenario, su voz retumbando por el salón. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta velada tan especial. Esta noche,
Charles Ward presentará a la siguiente generación de Ward Enterprises. Pero primero entonces sonó el teléfono de Adrien. El cambio en su rostro fue inmediato, los ojos se agudizaron, su postura se tensó. Respondió con una voz suave, casi desconocida para mí: ¿Qué pasa, Laya? No llores. Dime qué ocurrió. Cada músculo de mi cuerpo se endureció. Biologin, su primer amor, la doncella que había reaparecido hacía meses, siempre con la conveniencia de necesitarlo en mis cumpleaños, aniversarios o cualquier día que debiera pertenecerme. Mi coche fue golpeado, su voz temblaba en el altavoz. Tengo miedo, Adrien. No sé qué hacer. Él apretó el teléfono. Quédate quieta. No te muevas. Estaré allí enseguida. Colgó y me miró con una disculpa forzada. Céline, debo salir, solo por una hora. Volveré antes de lo importante. Lo miré incrédula. Si sales de este banquete para ir con ella, Adrien, nuestro compromiso se termina. Frunció el ceño como si yo fuera la irracional. No seas así. Laya no es fuerte como tú. Ella me necesita. Tú eres independiente. Ella llora por todo. Sé sensata, Céline. Siempre has sido sensata. Se inclinó y besó mi frente, condescendiente, desdeñoso. Espérame. Abriremos el regalo juntos cuando regrese. Y sin mirar atrás, se fue. El salón seguía en movimiento, la música sonaba, los invitados reían, pero en mi pecho crecía un silencio helado. Por un instante, la humillación amenazó con ahogarme, hasta que recordé quién era. Selene Ward. Yo no estaba hecha para suplicar. 30 segundos, murmuró Damen a mi lado, su calma anclándome. El maestro de ceremonias llamará a tu padre. Inhala en 4, exhala en 6. Respiré hondo. Mi padre ya estaba en el escenario, irradiando orgullo mientras se preparaba para anunciarme. Me hizo una seña para que lo acompañara. Subí los escalones, las luces del salón reflejándose en las perlas de mi cabello y en la abertura de mi vestido. Sentía la expectativa. Todos esperaban una presentación perfecta de la heredera Ward y su prometido. Tomé el micrófono antes de que mi padre pudiera presentar a Adrien. Buenas noches, comencé con voz firme. Esta noche, mi padre me ha honrado con el mayor regalo, confiarme el legado de Ward Enterprises. Estoy orgullosa de asumir el cargo de vicepresidenta y de estar junto a ustedes para construir su futuro. Los aplausos tronaron. Entonces un reportero se atrevió a preguntar: Señorita Ward, ¿no hay otro anuncio esta noche? Algo personal, quizás. El público calló, la sonrisa de mi padre vaciló y sentí el peso del espacio vacío a mi lado, donde Adrien debería haber estado. Miré directamente a la multitud, sin titubear. No habrá anuncio de compromiso esta noche. Como dice el refrán, a veces el éxito en los negocios llega a costa del amor. Resulta que los antiguos tenían razón. Estoy recién soltera. Un oleaje de murmullos recorrió la sala, algunos jadeos de escándalo y, debajo de todo, un hilo de admiración. Había cortado limpio, decisiva. Sonriendo apenas, levanté mi mano. Pero aún debemos celebrar. El primer baile de la noche no debe desperdiciarse. Damián Cross, ¿me harías el honor? El asombro recorrió la sala mientras Damián subía al escenario. Sin dudarlo, me ofreció su mano, firme y segura. Será un placer, señorita Ward. Y bajo el resplandor de las arañas, ante los ojos de un centenar de magnates, puse mi mano en la suya y juntos tomamos la pista. La noche ya había cambiado. Lo sentía en la cadencia de la música, en la manera en que las miradas se clavaban en mí, no solo con curiosidad, sino con respeto agudo. Declararme soltera no me había destruido. Había forjado algo más fuerte. Por primera vez, el banquete era verdaderamente mío. Pero las tormentas siempre regresan incluso después de que hayas despejado el cielo. Las puertas del salón se abrieron con una ráfaga de aire nocturno. Y allí estaba Adrien Blake, entrando con la expresión de un hombre que creía que el mundo debía dejar de girar porque él había llegado.
Su cabello estaba revuelto por la prisa, su corbata ligeramente suelta, pero aún llevaba esa misma sonrisa confiada, la que una vez me hizo creer que podía conquistar cualquier cosa. Su mirada recorrió la sala, la confusión brillando cuando vio a la multitud susurrar y la ausencia de su propio nombre en los labios de la gente. Y entonces sus ojos me encontraron. Yo estaba de pie junto a Damián, copa en mano, sonriendo con naturalidad a la esposa de un senador. Adrien se congeló por un instante y luego atravesó la multitud furioso. Céline, siseó en voz baja cuando me alcanzó, su mano extendiéndose hacia mi brazo. ¿Qué demonios acabas de decir ahí afuera? La gente me dice que anunciaste que estás soltera. ¿Qué clase de broma es esta? Retrocedí suavemente antes de que sus dedos pudieran cerrarse sobre mí. Mi sonrisa no vaciló. No era una broma. Era una declaración de hecho. Su ceño se frunció, la incredulidad endureciéndose en frustración. ¿Te has vuelto loca? Me fui una hora, Céline. ¿Una hora? El coche de Laia fue golpeado. Estaba aterrada. ¿De verdad tirarías nuestro compromiso por eso? Incliné la cabeza levemente, dejando que mi voz descendiera lo suficiente para que el círculo de curiosos escuchara. Te lo advertí, Adrien. Te dije que si te ibas, el compromiso estaba roto. ¿Pensaste que estaba jugando? Miró alrededor, dándose cuenta demasiado tarde de que la gente estaba escuchando. Algunos fingían beber de sus copas, otros se inclinaban apenas hacia adelante, disfrutando del drama. Adrien forzó una risa, intentando recuperar el control. Estás siendo irracional. Laia es delicada. No puede manejar las cosas como tú. Tú lo sabes. Tú eres fuerte, Céline. No me necesitas de la manera en que ella sí. Sus palabras cayeron como una bofetada. Durante años me habían dicho que la fuerza era admirable, que la independencia era lo que me hacía deseable, y sin embargo, allí estaba, convertida en la razón por la que podía ser descuidada. Dejé mi copa de champán en la bandeja más cercana. Entonces, ¿mi castigo por ser fuerte es ser abandonada? ¿Quedarme sola en las noches importantes porque prefieres jugar al héroe con otra? Su mandíbula se tensó. No lo tergiverses. Sabes que me importas, pero Laia ha estado en mi vida desde antes de conocerte. Es parte de mí. Se supone que debes entenderlo. Me incliné hacia él, mi sonrisa afilada como una navaja. Lo que entiendo es que esperas que comparta a mi prometido con su primer amor. Y cuando me niego, soy la villana. Su máscara se resquebrajó, la irritación inundando su voz. Céline, deja de montar una escena. Nos estás humillando a los dos. Volvió a estirar la mano, esta vez hacia mi muñeca, como si pudiera arrastrarme de nuevo a su lado con un toque. Le aparté la mano de un manotazo. El sonido resonó fuerte contra el mármol, lo bastante para silenciar las conversaciones más cercanas. Las cabezas se giraron abiertamente ya, sin fingir discreción. En algo tienes razón, dije con frialdad. Esto es humillante, pero no para mí. El silencio se extendió, frágil y peligroso. Entonces Damián dio un paso al frente. Se movió con precisión calmada, sacando un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Era el regalo que Adrien me había dado antes, o más bien, el regalo que había pedido a un joyero fabricar a un precio ridículamente bajo, haciéndolo pasar por algo raro. Damián lo sostuvo entre dos dedos como si estuviera contaminado. Señor Blake, dijo con voz tranquila y cortante. Parece que ha extraviado esto. Se lo devuelvo en nombre de la señorita Ward. Después de todo, un símbolo sin significado no es más que desorden. Extendió la caja, sus ojos acerados. El rostro de Adrien se enrojeció de ira. Tú, escupió. No eres más que un asistente. ¿De verdad crees que tienes derecho a entrometerte en esta conversación? La multitud inhaló colectivamente, el escándalo mezclándose con la fascinación. Vi cómo la gente intercambiaba miradas, reconociendo que Adrien acababa de insultar al hombre en quien mi padre confiaba más que en su propia junta. Damián no se inmutó. Simplemente inclinó la cabeza.
Solo hablo cuando la falta de respeto hacia la señorita Ward cruza el límite. Y esta noche lo ha hecho. Sonreí levemente, saboreando el momento. Gracias, Damián. Adrien miró alrededor desesperado, buscando apoyo, pero solo encontró indiferencia educada y sonrisas mal disimuladas. Sin mí, sin la influencia de mi padre, no era más que un hombre malcriado descargando su furia. «Te arrepentirás de esto, Celine», murmuró, la voz temblando de rabia impotente. «¿Crees que te respetarán por humillarme? Ya verás lo rápido que se vuelven en tu contra». Lo miré fijamente a los ojos, sin pestañear. Prefiero quedarme sola que al lado de un hombre que huye al primer sonido de las lágrimas de otra mujer. Por un momento pareció que iba a explotar, pero el peso de tantas miradas lo aplastó. Su orgullo lo obligó a retirarse. Con una maldición entre dientes, arrebató la caja de la mano de Damián y se dirigió furioso a la salida. Cuando las puertas se cerraron de golpe tras él, los murmullos se propagaron como olas por el salón. Algunos movían la cabeza en desaprobación, muchos más asentían con respeto contenido y, en ese modo sutil y tácito de las élites de negocios, el cambio fue inmediato. Adrien Blake se había marchado disminuido. Damián regresó a mi lado, sereno como siempre. «Bien manejado», murmuró. Alcé de nuevo mi copa, permitiendo que una leve sonrisa jugara en mis labios. «¿Manejado?» «Sí». «¿Terminado?» «No». Esto fue solo la jugada inicial. Y mientras contemplaba aquel mar de rostros, lo vi claramente, las alianzas formándose, los cálculos ajustándose, los reconocimientos silenciosos de que Celine Ward acababa de demostrarse no solo como heredera, sino como una mujer que no toleraría debilidad en su órbita. Los días posteriores al banquete se desplegaron en un torbellino de titulares, susurros y cambios sutiles de tono cada vez que entraba en una sala. Algunos alababan mi determinación, otros murmuraban sobre imprudencia. Pero independientemente de la opinión, todos coincidían en algo: Celine Ward no era una mujer a la que se pudiera subestimar. Me sumergí en el trabajo, en contratos y reportes, decidida a probar mi valía no con palabras, sino con resultados. Sin embargo, ningún grado de concentración podía callar del todo el ruido constante de los chismes. Y en el centro de ese murmullo había un nombre: Laya Chin. No pasó mucho tiempo antes de que mi asistente entrara en mi oficina con un mensaje. «Señorita Ward», dijo con cautela. «Una tal señorita Chin ha solicitado una reunión con usted. Insiste en que es importante». Casi me reí. Laya tenía un talento especial para parecer frágil mientras manipulaba situaciones enteras a su favor. Aún así, una parte de mí quería ver qué juego planeaba ahora. «Dile que la veré en la cafetería de abajo en una hora». La cafetería era una pequeña joya pulida bajo Ward Enterprises, un lugar frecuentado tanto por ejecutivos como por empleados. Elegí una mesa junto a la ventana, la luz del sol reflejándose en mi pulsera mientras removía mi café. Laya llegó 5 minutos tarde, lo justo para afirmar una delicada superioridad. Ella llevaba un vestido color crema que parecía diseñado para susurrar pureza. Su cabello caía sobre sus hombros como un descuido. Cuando alzó la mirada hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Celine», susurró al deslizarse en el asiento frente a mí, su voz se quebró al pronunciar mi nombre como si el simple acto de hablarme fuera insoportable. «Gracias por reunirte conmigo». Tomé un sorbo medido de mi café. «Salgamos de las cortesías, Laya». «¿Qué es lo que quieres?». Su labio inferior tembló. «Vine a disculparme por aquella noche en el banquete. Nunca quise que Adrien te dejara. Mi accidente de coche fue real». Estaba aterrada. Lo llamé sin pensar, pero no sabía que era un momento tan importante para ti. La actuación fue impecable, la mezcla justa de sinceridad e indefensión. Cualquiera menos familiarizado con sus tácticas podría haberle creído. «No me insultes», dije fríamente. «Tú siempre dices que no sabes cuándo las cosas son importantes. El día de San Valentín, los aniversarios, los cumpleaños, tus crisis siempre aparecen perfectamente sincronizadas». Sus ojos se llenaron de lágrimas y presionó un pañuelo contra su mejilla. «No fue mi intención»,
Céline, lo juro. Eres tan fuerte, tan capaz y yo, su voz se rompió, simplemente no puedo sobrevivir sin Adrien. Por favor, no lo culpes, por favor perdónalo. Y entonces, en un gesto tan ensayado que casi me hizo reír, se deslizó de su silla y se arrodilló frente a mí. Las cabezas se giraron en la cafetería mientras ella inclinaba la cabeza, la imagen de la sumisión. Me recosté, cruzando los brazos. Levántate, Laia. Esto no es una obra de teatro. Sus manos se aferraron de pronto a las mías, con una fuerza sorprendente para alguien tan delicada. Te lo ruego. Si no lo perdonas, él nunca se perdonará a sí mismo. Hizo una pausa dramática, con la voz temblando lo justo para atraer la atención de las mesas cercanas. Estoy embarazada. La palabra cayó como una piedra en el agua. Embarazada. Mi respiración se congeló. Por un instante, lo único que escuchaba era el tintinear de las tazas y el murmullo de las conversaciones que de repente sonaban insoportablemente altas. Adrien y yo estábamos comprometidos, nuestras vidas entrelazadas, nuestro futuro trazado, y todo ese tiempo él había estado con ella. Tú, mi voz salió más fría que el hielo, llevas el hijo de Adrien. Ella asintió, dejando que las lágrimas rodaran con arte por sus mejillas. No fue planeado. Esa noche él estaba borracho. Pero no me arrepiento. Lo amo, Céline. Siempre lo he amado. Mi estómago se retorció, la traición no era reciente, tenía raíces profundamente enredadas en el pasado. Antes de poder recomponerme, una voz cortó el aire de la cafetería. Laia. Adrien Dweck entró apresurado, con los ojos buscando hasta posarse en ella, arrodillada a mis pies. Corrió hacia ella, recogiéndola entre sus brazos como si estuviera hecha de cristal. ¿Qué haces? No deberías estar aquí rogándole. Solo te harás daño. Ella enterró el rostro contra su pecho, sollozando con delicadeza. Solo quería que me perdonara, por el bien del bebé. Él le acarició el cabello y luego me lanzó una mirada furiosa. Selene, ¿cómo pudiste? Ella está embarazada y la haces arrodillarse así. ¿No tienes compasión? Mi risa fue aguda y amarga. ¿Compasión, Adrien? Me engañaste con ella, engendraste un hijo mientras planeábamos nuestra boda. Y todavía me acusas. Ella no quería que esto pasara, replicó él con brusquedad. Siempre has sido tan fría, tan exigente. Laia me da calidez, ella me necesita. Tú nunca lo hiciste. Sus palabras cortaron hondo, pero la rabia me sostuvo. No, Adrien, tú me necesitabas por mi nombre, mi influencia, mis recursos. Ella solo era tu excusa para huir cuando la responsabilidad se volvía incómoda. Abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Laia lanzó un grito, llevándose dramáticamente las manos al vientre. En su agitación volcó la mesa, el café hirviendo se derramó sobre la superficie hacia ella. Sin pensar, me lancé hacia adelante, protegiéndola con mi propia mano. El líquido se estrelló contra mi piel, el calor abrasador mordiendo de inmediato mi carne. El dolor recorrió mi brazo, blanco y despiadado. Céline. El grito no fue de Adrien. Damián apareció de pronto, sólido y autoritario. Me sujetó de la muñeca, llevándome hacia el fregadero del mostrador. Sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos, sosteniendo mi mano quemada bajo el agua fría. Deberías haberte apartado, murmuró, la ira palpitando bajo su calma. ¿Por qué proteger a alguien que no lo merece? Apreté la mandíbula contra el dolor, con los ojos ardiendo. Me niego a ser el tipo de persona que solo observa. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo y luego ajustó la temperatura del agua, su toque firme donde el de Adrien siempre había sido descuidado. Detrás de nosotros, Adrien estaba inclinado sobre Laia, atendiéndola como si fuera la única persona en la sala. ¿Estás bien, cariño? ¿Te quemaste? Ella negó débilmente, con los ojos abiertos de falsa inocencia. No, Céline me salvó. Por una vez la verdad se le escapó, aunque dudaba que alguien en aquella cafetería lo reconociera como algo más que otra de sus actuaciones. Pero yo lo sabía,
y Damián también. Mientras el agua fría calmaba la quemadura, comprendí algo con una claridad asombrosa. Adrian Blake ya no era solo un prometido indigno, era la traición hecha carne, y Laya Chin era su cómplice perfecta. Y yo, Celine Ward, acababa de declarar la guerra. Los escándalos se propagan más rápido que el fuego en sequía, y a la mañana siguiente mi nombre ya ardía en todos los titulares y redes. Ward humilla a su amor de infancia, escándalo en la cafetería. Celine Ward acosa a una inocente mujer embarazada. ¿Es este el verdadero rostro de la próxima directora ejecutiva? El video estaba en todas partes, borroso pero intencional, filmado desde un ángulo que mostraba a Laya de rodillas y a mí mirándola desde arriba con el rostro frío y palabras cortantes. La caída del café parecía un empujón, Laya tambaleándose dramáticamente, mientras mi propia mueca de dolor parecía rabia. No había sonido, solo imágenes mudas que dejaban espacio para las peores suposiciones. Lo vi una vez en mi oficina antes de cerrar la pantalla. Mi estómago se contrajo, pero mis manos permanecieron firmes. Había crecido en este mundo, sabía que rápido podía matar la percepción. Señorita Ward, mi secretaria se asomó por la puerta con voz cautelosa. La prensa está esperando afuera, ¿quiere que llame a seguridad? Déjalos esperar, respondí con calma. Ahora tienen hambre, alimentarlos solo los hará más hambrientos. Pero los susurros ya se filtraban en las reuniones. Los socios me miraban con un matiz de vacilación, los analistas enviaban correos con preocupaciones, incluso los aliados más antiguos de mi padre hacían preguntas cautelosas, como si un solo video viral pudiera reescribir 25 años de mi vida. Cerré la computadora portátil y me recosté en la silla, la quemadura en mi mano palpitando bajo el vendaje. Por primera vez desde el banquete, el cansancio amenazaba con quebrar mi armadura. Tocaron la puerta y Damián entró sin esperar permiso, el único que podía hacerlo. ¿Lo viste?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Todos lo han visto. Cruzó la sala y dejó una tableta sobre mi escritorio. Con un movimiento de dedo, abrió otro video, más nítido, con audio intacto, las grabaciones de seguridad de la cafetería, la verdad sin editar. Allí estaba Laya arrodillándose a propósito, allí su jadeo teatral, su revelación perfectamente cronometrada, la mesa volcando, el café derramándose y yo protegiéndola instintivamente, recibiendo la quemadura en mi propia piel. La diferencia era condenatoria. ¿Por qué no publicaste esto de inmediato?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque el tiempo importa más que la verdad, dijo Damián con calma, cruzándose de brazos. Si lo publicamos ahora, la gente lo descartará como manipulación. Déjalos que echen espuma por la boca primero, que afilen sus antorchas. Luego, cuando la indignación alcance su punto máximo, sonrió levemente, les quitaremos el suelo bajo los pies. El rechazo será el doble de fuerte. Lo observé. Disfrutas demasiado de esto. No lo negó. Disfruto de la precisión y de la humillación administrada con máxima eficiencia. Reí suavemente a pesar de mí misma, el sonido me resultó extraño en medio del caos. Entonces esperamos. Esperar significaba tragar veneno día tras día. Afuera, los periodistas acampaban en la entrada del edificio, gritando preguntas cada vez que yo salía. Señorita Ward, ¿realmente golpeaste a la señorita Chin? ¿Estás celosa de su relación con el señor Blake? ¿Crees que mereces dirigir Ward Enterprises con este tipo de comportamiento en línea? Los hashtags se amontonaban, mimada acoso en la cima. Incluso Adrian se unió al coro, con el rostro grave en una entrevista televisada. Laya no sabe cómo navegar por este mundo. Es inocente. Si Celine tenía un problema conmigo, debería haber venido directamente a mí, no atacarla a ella. Solo espero que la gente la deje en paz. Ha pasado por suficiente. La actuación fue magistral, práctica, desinteresada, la noche perfecta protegiendo su frágil flor, y la gente lo amaba por ello. Mientras tanto, Laya posaba para fotos brillantes, con las manos cruzadas sobre su estómago, los ojos abiertos mostrando falsa humildad. Debe ser culpa mía, le dijo tímidamente a una reportera. Debo haber molestado de alguna manera a la señorita Ward. Nunca quise causar problemas.
su imagen floreció. Los patrocinios comenzaron a llegar. De la noche a la mañana, pasó de ser nadie a ser la favorita, y yo, Celine Ward, era la villana. La tormenta alcanzó su punto máximo al quinto día. Los accionistas exigían mi destitución. Mensajes anónimos llenaban mi bandeja de entrada con maldiciones. Incluso los accionistas comenzaron a murmurar sobre riesgos reputacionales. Y entonces, como si estuviera en Q, Damián presionó un botón. El video sin editar llegó a la web. Al principio, la gente pensó que era falso, demasiado perfecto, demasiado condenatorio, pero luego el audio disipó todas las dudas. Los sollozos falsos de Laia, mi fría paciencia, su revelación dramática, la defensa ciega de Adrien. El metraje mostraba todo, incluso el momento en que mi mano la protegía del café hirviendo. Internet estalló. Espera, Selene se quemó para protegerla. Entonces, Laia era la víctima todo el tiempo. Yo llamé a Celine insensible. Me siento enferma. Esa pequeña flor de loto blanca nos engañó a todos. Adrien Blake es o el hombre más tonto del mundo o el mayor mentiroso. Los comentaristas que antes se burlaban ahora se tropezaban para disculparse. Los reporteros que me acosaban cambiaron de postura de la noche a la mañana. Las marcas empezaron a cortar silenciosamente los lazos con Laia, distanciándose del escándalo del que antes se beneficiaban. Pero Adrien, el noble caballero, parecía un tonto que había elegido el lado equivocado. Me senté en mi oficina, desplazándome por la reversión con calma medida. Mis manos aún dolían, envueltas en vendas frescas, pero la punzada de la traición ya no ardía con tanta intensidad. Damián estaba recostado en el sofá frente a mí, con las piernas cruzadas, una ligera sonrisa en los labios mientras hojeaba los comentarios. ¿Oyes eso?, preguntó. Miré hacia arriba. ¿Oír qué? El sonido de los cuchillos siendo afilados. La multitud ha elegido un nuevo objetivo. Cerré la laptop y exhalé, la tensión abandonando mis hombros. Tenías razón. La bofetada fue más fuerte cuando esperamos. Él inclinó la cabeza. La justicia retrasada es justicia amplificada. Sonreí levemente. Damián Cross, deberías patentar esa frase. Te queda bien. Su mirada se mantuvo en mí, firme e inescrutable. No necesito patentes. Solo necesito resultados. Y tú, Celine, acabas de ganar la primera batalla. Me recosté en mi silla, permitiéndome un raro momento de satisfacción. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde la traición de Adrien, la junta estaba a mi favor. Y esta vez, tenía la intención de ganar. Internet tiene la memoria de un depredador. Una vez que prueba sangre, no la suelta. Para cuando las grabaciones completas del café se hicieron virales, la marea ya había cambiado contra Adrien Blake y su supuesta frágil ángel, Laia Chin. Los hashtags que antes me condenaban ahora los cazaban a ellos. Loto Blanco Expuesto se mantuvo en tendencia durante 2 días seguidos. Las secciones de comentarios se llenaron de críticas mordaces. Laia Chin nos engañó a todos, llorando en Q como una actriz dramática. Adrien Blake realmente abandonó un imperio de 1.000 millones por esto. Selene Ward es justa, rica y poderosa. Él falló más que nadie en la historia. Los patrocinios de Laia se evaporaron como niebla al sol. Las marcas que antes esperaban usar su imagen inocente ahora emitieron declaraciones insípidas sobre malentendidos antes de reemplazarla con nuevas caras. Su incipiente carrera actoral murió antes de empezar. La caída de Adrien fue aún más brutal. Durante años, la gente toleró su arrogancia porque llevaba mi nombre como armadura. Los socios le daban acuerdos por deferencia a mí. Ahora, despojado de esa conexión, era solo otro heredero imprudente sin nada que ofrecer. Contratos disueltos de la noche a la mañana. Los inversores huyeron. La influencia de la familia Blake se marchitó. Mientras tanto, Ward Enterprises prosperaba. Mi padre me otorgó oficialmente autoridad total sobre varias divisiones, un gesto que hizo que la junta se enderezara cuando entraba a las reuniones. Con Damien a mi lado, silencioso, firme,
Afilado como una navaja, comencé a consolidar poder. Cada titular que antes dudaba de mí ahora me celebraba como la heredera Ward más joven y audaz. Aún así, los escándalos se aferran como humo, y Laia no había terminado de intentar nada. La gala de la marca de lujo brillaba bajo candelabros de cristal y oro. Llegué con un vestido de seda color medianoche, el cabello recogido, cada centímetro irradiando el aire que ya no podían ignorar. Las cámaras destellaban al entrar, micrófonos apuntando hacia mí, pero respondí solo lo que quise con sonrisas lo suficientemente afiladas para cortar. A mitad de la velada, la vi. Biológica. Llevaba un vestido rosa pálido, elegido deliberadamente para resaltar la curva de su vientre. Una mano descansaba protectora sobre él mientras la otra sostenía una copa de vino tinto que claramente no tenía intención de beber. Sus ojos brillaban con falsa calidez mientras se acercaba. Señorita Ward, saludó dulcemente. Te ves radiante esta noche. La inspeccioné, fijando la mirada en el vino intacto en su mano. Las mujeres embarazadas no deberían sostener alcohol, dije secamente. Es malo para el niño. Su sonrisa no flaqueó. Oh, no estoy bebiendo. Solo me gusta lucir sofisticada. Después de todo, este es el niño que he anhelado, el fruto de mi amor con Adrien. Las palabras estaban destinadas a herir, pero rebotaron en mí como piedras contra acero. Si basura es lo que deseas, respondí con frialdad, entonces felicidades. Has alcanzado tu sueño. Sus ojos se entrecerraron un instante antes de forzar otra sonrisa temblorosa. Eres tan fuerte, señorita Ward. Los hombres admiran la fuerza, pero no la quieren para siempre. Por eso Adrien siempre vuelve a mí. Soy suave, frágil, alguien que lo necesita. A diferencia de ti, incliné la cabeza, dejando que mi voz bajara lo suficiente para que los cercanos escucharan. Tienes razón en una cosa. Adrien siempre vuelve, pero no por amor. Porque la traición es su único hábito. También me prometió un para siempre. ¿Recuerdas? Pregúntate cuánto durará tu para siempre antes de que él corra tras otra persona. El color se desvaneció de su rostro, pero no esperé respuesta. Me di la vuelta y me alejé, dejándola temblando en la sombra de su propia inseguridad. Una semana después, Adrien me llamó. Celine. Su voz se quebró con desesperación. Te extraño. Estaba equivocado. Nunca debería haberte dejado esa noche. Laia no significa nada comparada contigo. Por favor, dame otra oportunidad. Miré el teléfono, una risa burbujeando sin querer. ¿Otra oportunidad? Adrien, dejaste embarazada a otra mujer mientras estabas comprometido conmigo. Eso no es un error. Eso es un estilo de vida. Lo arreglaré, insistió. Si quieres, la dejaré. Después de que nazca el bebé, tomaré al niño y lo criaré contigo. O, si no quieres eso, haré que aborte. Lo que sea, Celine. Haré cualquier cosa por ti. Me revolvió el estómago. La absoluta desvergüenza, la vulgaridad de desechar a una mujer y a su hijo como un accesorio me dejó atónita. Me das asco, dije, con la voz temblando de furia. ¿Te escuchas? Hablas de la vida como si fueran fichas de negociación. ¿Crees que alguna vez me ataría a un hombre que traiciona, miente y abandona con tanta facilidad? Ni siquiera vales la pena de odiarte, Adrien, solo eres patético. Él vaciló y luego intentó recuperarse con ira. ¿Crees que Damián es mejor? ¿Crees que le importas? Te arrepentirás de esto, Celine. Te arrepentirás de alejarte de mí. Colgué antes de que pudiera terminar, el tono del teléfono fue agudo y definitivo. Esa noche me senté en mi oficina con vista a la ciudad. El horizonte brillaba como oro fundido, mi mano vendada descansaba sobre el escritorio, aún sanando, un recordatorio constante del fuego que había elegido soportar. Damián entró en silencio y colocó un montón de informes sobre mi escritorio. Otro acuerdo asegurado, dijo, y Adrien, está de rodillas llamando a cualquiera que lo escuche. Nadie responde. Me permití una pequeña sonrisa satisfecha. Bien.
que se ahogue con las cenizas que él mismo creó. Damián me estudió un momento, su mirada inescrutable. No es el primer hombre que te subestima. No será el último. Entonces que todos aprendan la misma lección, dije suavemente. Celine Ward no espera ser elegida. Ella elige y se va cuando no la respetan. La ciudad se extendía bajo nosotras, resplandeciente y viva, indiferente a las ruinas de Adrian Blake. Por primera vez en meses me sentí libre. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla era mío. Los rumores son tan inevitables en mi mundo como el amanecer, pero a veces no nacen de lenguas ociosas, sino que se plantan como semillas en suelo envenenado. La mañana después de la última y desesperada llamada de Adrien, los titulares empezaron a cambiar, secretos tras la ruptura. ¿Era Damien Cross el verdadero hombre en la vida de Celine Ward? ¿Un romance secreto? ¿Está Celine Ward ocultando un embarazo? Era ridículo, salvo porque no lo era. Las historias tenían demasiado impulso y coordinación. Alguien había alimentado el fuego, Adrian Blake. El hombre había sido despojado de dignidad, fortuna y aliados, pero el rencor puede ser más poderoso que el dinero. Si no podía tenerme, me arrastraría al barro con él. ¿Y qué mejor manera que atar mi nombre al de Damien Cross, el asistente de confianza de mi padre? Irrumpí en mi oficina arrojando un montón de tabloides sobre el escritorio. Mira esto. Damián, por supuesto, estaba irritantemente tranquilo hojeándolos como si fueran informes del clima. Creativo, dijo secamente. Al menos eligieron fotos favorecedoras de nosotros. Damián, espeté, aunque una parte de mí quería reír. Dicen que llevo años teniendo un romance contigo. Que tú eres la verdadera razón por la que terminé con Adrien. Incluso afirman que estoy embarazada. Su mirada se alzó, firme e imperturbable. ¿Lo estás? Lo fulminé. Absolutamente no. Entonces no gastes energía en mentiras, dejó los papeles a un lado. La verdad tiene una forma de sobrevivir. Adrien no. Abrí la boca para replicar, pero el golpe en la puerta me interrumpió. Era mi padre, con expresión preocupada, y a su lado una pareja mayor que solo reconocía por fotografías, los Cross, los padres de Damián. Eran poder envuelto en dinero antiguo, de esos que creen que el linaje pesa más que el mérito. Habían estado distanciados de Damián durante años, después de que él renunciara a heredar el conglomerado familiar. Y ahora, gracias a los rumores de Adrien, estaban allí. Señor Ward, comenzó la señora Cross con sus perlas captando la luz, hemos oído cosas preocupantes, pero por supuesto, si nuestro Damián y su Celine ya están unidos por el destino, ¿por qué luchar contra ello? Es hora de hacerlo oficial. Mi padre parpadeó claramente desconcertado. Matrimonio oficial, dijo con firmeza el señor Cross. Los rumores deben resolverse con dignidad. Celine se casará con Damián. La familia Cross la reconocerá como nuestra nuera. Antes de que pudiera hablar, la señora Cross se quitó una pulsera de jade de la muñeca, cargada de antigüedad y significado, y me la colocó. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Pertenece a la mano de la esposa de Damián. Me quedé helada. Espera, eso no felicidades, me interrumpió cálidamente. Bienvenida a la familia. Damián estaba un paso detrás, con la mandíbula tensa y los ojos inescrutables. No interrumpió a sus padres, aún no, pero podía ver en su postura la misma resistencia que sentía dentro de mí. Mi padre carraspeó. Quizás esto va demasiado rápido. Tonterías, dijo el señor Cross. Los niños ya llevan años enredados, ¿no es mejor hacerlo legítimo que escandaloso? Y así, el trato quedó sellado. Cuando los Cross se marcharon, dejando su grillete de jade en mi muñeca, me volví hacia Damián. Bueno, ¿quieres explicarme cómo de repente me he convertido en tu prometida? Él levantó levemente las manos como para apartar una tormenta. ¿Crees que planeé esto? Tampoco lo detuviste, repliqué. Detenerlos habría sido como gritarle a un huracán, dijo con frialdad. Cuando mis padres huelen sangre, deciden que es suya. Sentí el jade pesado en mi muñeca.
¿Y ahora qué? ¿Dejamos que anuncien nuestra boda al mundo? Sonreímos a las cámaras mientras nos empujan a votos que ninguno de los dos aceptó. Damián me miró con cuidado y con un atisbo de humor en la boca dijo, no sería el peor arreglo. Me quedé inmóvil. Perdona. He sido tu sombra durante 10 años, Celine. Trabajamos bien juntos. Si estuviéramos casados, al menos los tabloides tendrían razón por una vez. El calor me subió a las mejillas antes de poder evitarlo. Ese no es el punto. Su media sonrisa desapareció, reemplazada por algo más sereno. Lo sé, pero hasta que descubramos cómo deshacer este lío, seguiremos el juego. Eres lo bastante fuerte para convertir incluso esto en una ventaja. Lo miré, de verdad lo miré. Siempre había sido constante, siempre la voz tranquila cuando surgían tormentas y ahora, enfrentando una que ninguno de los dos había creado, seguía allí, imperturbable. Por primera vez me pregunté qué significaría si los rumores no fueran del todo falsos. Unos días después, mi padre insistió en que acompañara a Damián a una boutique nupcial. Óptica, dijo. Si los Cross quieren meternos este matrimonio por la garganta, mejor que parezca impecable. Apreté los dientes pero acepté. La boutique brillaba con seda blanca y espejos que multiplicaban cada defecto. Probé vestido tras vestido, cada uno más pesado que el anterior. Damián esperaba fuera del probador, dándose la vuelta educadamente mientras las dependientas me arreglaban. Entonces, en el siguiente probador, las voces se filtraron a través de la pared delgada. Un tono agudo y meloso de mujer, asegúrate de que Adrien nunca lo descubra. Deja que siga pensando que el bebé es suyo. Así podremos seguir exprimiéndolo por dinero. La sangre se me heló. La voz de un hombre respondió con suficiencia. Es un idiota. Pero una vez que nazca el bebé, él no importará. Nuestro futuro estará asegurado. Los ojos de Damien se deslizaron hacia mí a través del espejo, ambos reconociendo las voces al instante. Biología y su amante, Ubater, un hijo ilegítimo notorio de otra familia adinerada. La verdad cayó como un rayo. El niño que Laia exhibía como el ancla de Adrien no era suyo en absoluto. Alicé el vestido sobre mis caderas, una sonrisa lenta curvando mis labios. Bueno, murmuré, mi voz lo suficientemente alta para que Damien la oyera. La justicia poética realmente se escribe sola. Él se rió suavemente, su reflejo firme detrás de mí. Y Adrien pensaba que era el cazador. Resulta que solo era la presa. Por primera vez ese día, la pulsera de jade en mi muñeca se sintió menos como un grillete y más como un arma. El juego no había terminado. Solo se estaba volviendo delicioso. La boutique de novias era un mundo de satén y espejos, un lugar donde las fantasías se cosían en la tela. Pero esa tarde se convirtió en un escenario para que las verdades más feas se desenredaran. Salía del probador cuando comenzó la conmoción, voces alzadas, el raspar de pasos apresurados, el golpe seco de la puerta de vidrio contra su marco. ¿Dónde está ella? La voz de Adrian Blake tronó por el showroom, cruda de desesperación y rabia. Los dependientes se congelaron, susurrando nerviosamente. Adrien avanzó con furia, su imagen antes pulida deshaciéndose, la corbata deshecha, el cabello salvaje, los ojos inyectados en sangre. Agarró a uno de los asistentes del brazo. ¿Dónde está Laia? Está aquí probándose vestidos. Dime dónde. El asistente aterrorizado señaló hacia los probadores del fondo. Adrien empujó con pasos que retumbaban sobre el mármol hasta alcanzar la cortina del cubículo. Sin dudar, arrancó la cortina. Lo que vio lo detuvo en seco. Laia Chin estaba medio vestida, sujetando un vestido contra su pecho, su rostro pálido como la muerte. Detrás de ella, Ubater, con la camisa desabotonada y el cinturón medio deshecho, se quedó congelado, sus ojos entrecerrándose al reconocer la situación. Tú. La voz de Adrien se quebró, horror y furia chocando. ¿Qué es esto? Laia tartamudeó, con lágrimas asomando. Adrien, no es lo que parece. No es lo que parece. La risa de Adrien fue rota, casi maníaca.
Me dijiste que este bebé era mío. Me hiciste luchar por ti, protegerte, sacrificar todo por ti. Gurrider dio un paso adelante con una mueca. Ella te lo dijo, patético. El bebé es mío, Blake. Todos en su círculo lo saben, excepto tú. La Boutique quedó en silencio absoluto, salvo por la respiración entrecortada de Adrien. Lo miró con los ojos desorbitados, como suplicándole que lo negara. Dime que está mintiendo. Adrien se ahogó. Dime que el niño es mío. Los labios de Laia temblaron. Por un momento, parecía el mismo ángel frágil que siempre había interpretado. Pero luego su silencio se prolongó demasiado, y la verdad pesó entre ellos. El rostro de Adrien se contorsionó. Mentirosa repugnante. Gurrider soltó una risa cruel. Ni siquiera eres lo suficientemente hombre para darte cuenta cuando te están manipulando. ¿De verdad pensaste que ella se encadenaría a un tonto arruinado como tú? No tienes dinero, ni poder, nada más que tu orgullo. Y eso también está hecho pedazos. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Adrien se lanzó contra Gurrider, el puño volando. Los dos hombres se estrellaron contra un exhibidor, derribando maniquíes. Laia gritó, tratando de separarlos, pero sus sollozos solo alimentaban su rabia. «Estás embarazada de mi hijo», gritó Adrien, lanzando un golpe salvaje. «Me perteneces. Tuyo», gruñó Gurrider, empujándolo hacia atrás. «No dejaría que mi perro te perteneciera». Su pelea se volvió brutal, despiadada. Las risas burlonas de Wu, los maldiciones ásperas de Adrien, el aire cargado de desesperación y traición. Y luego, en un momento horrible, la mano de Adrien se metió en su chaqueta. Sacó un cuchillo reluciente, cuya hoja atrapaba la delicada luz de la boutique. Los dependientes y espectadores jadeaban. «Te mataré», escupió Adrien, con los ojos inyectados en sangre, la voz temblando. Giró la hoja hacia Laia. «Mentiste. Me humillaste. Si el bebé no es mío, ninguno de los dos merece vivir». Laia retrocedió, abrazándose el vientre, sollozando. «Adrien, por favor no. No me hagas daño. No lastimes al bebé». Estalló el caos. La seguridad corrió, grapando a Adrien mientras él se lanzaba. El cuchillo cortó el aire, rozando el costado de Laia. Se desplomó, agarrándose el estómago, la sangre filtrándose por su vestido. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Yo me quedé congelada cerca de los espejos, la mano firme de Damen sobre mi brazo impidiéndome avanzar. Sus ojos se mantuvieron fijos en el caos, su cuerpo lo suficientemente inclinado para protegerme de la escena. «Mantente atrás», murmuró con firmeza. «Esta no es tu batalla. Déjalo ahogarse en su propio desastre». Adrien rugió, forcejeando contra la seguridad hasta que lo inmovilizaron en el suelo. Su rostro era una máscara de locura, escupiendo, maldiciones arrancadas de su garganta, venas hinchadas en su cuello. «¿Crees que puedes traicionarme y vivir? ¿Crees que puedes hacer un tonto de Adrien Blake?» La policía irrumpió minutos después, esposándolo mientras luchaba como un animal rabioso. Las cámaras cliqueaban desde todos los rincones. Alguien ya había grabado toda la escena, y sabía que esa noche estaría en todas las pantallas de la ciudad. Laia yacía sollozando, los paramédicos la levantaban sobre una camilla. Su maquillaje corrido, su vestido manchado de sangre. Se veía menos como una víctima y más como los restos de sus propios planes. Mientras la llevaban, los susurros se propagaban como fuego. «El bebé no es de Adrien. Ella estuvo engañando todo el tiempo. Se acabó». Adrien fue arrastrado después, esposado y furioso, gritando. Su caída fue completa, sellada no por mí, sino por su propia violencia y su engaño. Para la noche, todos los medios tenían la historia. Adrien Blake arrestado por agresión. Laia Chin pierde al bebé en un escándalo violento. White Lotus se marchita. Carrera en entretenimiento terminada. Gurrider desapareció en las sombras,
repudiándola públicamente. Nunca le prometí nada, dijo fríamente a un reportero. Ella solo fue un amorío. Laia, antes pintada como la querida inocente, era ahora la paria de la ciudad. Adrien, antes el heredero encantador, ahora un criminal esperando juicio. Yo ni siquiera aparecía en la historia. Mi nombre nunca salió a la luz. Damián se aseguró de eso. Esa noche, mientras me encontraba en mi balcón contemplando el brillante horizonte, Damien se unió a mí, manos metidas en los bolsillos. Justicia poética, dijo simplemente. Asentí. No moví un dedo. Se destruyeron entre ellos. Su mirada se posó en mí, firme y cálida. Esa es la mejor clase de victoria. Miré hacia la pulsera de jade que aún rodeaba mi muñeca, pesada e inflexible. La familia Cross pensó que me había atrapado con ella, pero en ese momento no se sentía como una cadena. Se sentía como el destino moviéndose, alineándome con el único hombre que nunca me había traicionado. La noche estaba fresca, la ciudad viva, y por primera vez, Adrian Blake y Laia Chin ya no eran ni sombras en mi mundo. Eran fantasmas. La tormenta había pasado. A su paso, Adrian Blake estaba en una celda esperando juicio, su nombre escupido en los titulares con palabras como agresión, desgracia, colapso. Laia Chin estaba en una sala de hospital, abandonada por el hombre por el que traicionó a Adrien, despojada de patrocinios, su carrera desangrándose antes de haber vivido siquiera. Selene Ward nunca se había sentido tan firme. Ward Enterprises florecía bajo mi dirección, y la junta que antes dudaba de mí ahora buscaba mi consejo, apoyándose en mis estrategias con renovada confianza. Los susurros de solo es la hija de su padre desaparecieron y fueron reemplazados por el respeto que yo misma había labrado con mis propias manos. Por primera vez en mi vida, no vivía a la sombra de mi padre ni bajo el título de prometida de alguien. Yo era Selene Ward en mis propios términos. Damián estuvo allí en todo, siempre firme, siempre callado, pero nunca ausente. Cuando los periodistas intentaron arrastrar mi nombre al caos, él los interceptó. Cuando la familia Cross intentó presionarnos para acelerar un compromiso, se colocó entre mí y sus expectativas, protegiéndome incluso cuando eso enfurecía a sus padres. Y cuando yo regresaba a casa tras jornadas de 18 horas, él se aseguraba de que las luces estuvieran encendidas, la comida preparada y que el silencio pudiera acunarme si ya no me quedaban palabras. Una tarde, semanas después del clímax del escándalo, lo encontré en la azotea de Ward Enterprises apoyado en la barandilla con la ciudad extendida a sus pies. «¿Estás callado esta noche?», le dije al ponerme a su lado. Me dedicó una de sus raras medias sonrisas. «Has conquistado media ciudad este mes. Pensé que merecías la vista». Seguí su mirada sobre el horizonte iluminado. Por una vez no sentí la urgencia de calcular, planear o medir victorias contra derrotas. Por una vez solo respiré. «Damián», susurré, «¿alguna vez te arrepentiste?». Él giró hacia mí con el ceño fruncido. «¿Arrepentirme de qué?». «De seguirme, de estar en mi sombra todos estos años. Podrías haber tenido tu propio imperio si te hubieras quedado con los Cross». Su respuesta fue inmediata y firme. «Mi lugar nunca estuvo con ellos, siempre ha estado contigo». Se me encogió el pecho. «¿Por qué?». Sus ojos se suavizaron de un modo que rara vez había visto, no calmado ni distante, sino sincero y crudo. «Porque te he amado, Selene, desde antes de Adrien, desde antes de todo esto. No necesitaba tu nombre ni tu riqueza ni la aprobación de tu padre, solo te necesitaba a ti». Sus palabras me robaron el aire de los pulmones. Por un momento volví a tener 20 años, recordando al asistente silencioso que siempre me entregaba los documentos correctos antes de pedirlos, que siempre permanecía a mi lado en las salas de juntas incluso cuando nadie más creía en mí. Yo había estado ciega y ahora, bajo las estrellas, lo veía con claridad. Sonreí, lenta, genuina, sin defensas. «Entonces es una buena cosa, Damien Cross, porque creo que yo también he empezado a amarte». Su respiración se entrecortó y por primera vez en años Damien Cross pareció sorprendido, pero luego sonrió más amplio que nunca y se inclinó para besarme. No fue un beso desesperado ni imprudente, fue firme, seguro, el beso de un hombre que había esperado una década por ese momento. El compromiso que siguió no se pareció en nada al de Adrien,
No hubo besos robados en hoteles secretos ni frágiles mentiras tejidas para inspirar lástima ni intentos desesperados de llamar la atención. En cambio fue nuestro, deliberado, sereno. Cuando la familia Cross intentó presentarlo como su triunfo, Damen los detuvo con un raro destello de firmeza. Esto no se trata de ustedes. Se trata de nosotros. Y por una vez lo escucharon. Los preparativos de la boda estuvieron llenos de risas que no había esperado. Mis amigas me tomaban el pelo sobre la seriedad de Damián y él lo soportaba con tranquila diversión. Mi padre, orgulloso pero conmovido, insistió en acompañarme hasta el altar aunque le recordé que podía caminar sola si quería. Él solo sonrió. Concédeme este gusto, hija, es lo último que puedo hacer antes de entregarte. Yo no lo corregí porque no estaba siendo entregada, caminaba hacia adelante por elección. El día de la boda amaneció luminoso, con el cielo pintado de tonos dorados y rosados. La ceremonia se celebró en un salón de cristal con vistas al mar, donde las olas brillaban como diamantes en el horizonte. Al caminar por el pasillo, cada paso me parecía una marcha triunfal, no por el vestido aunque relucía como luz de estrella, sino porque me había reconstruido desde las cenizas. Damián me esperaba en el altar, traje negro impecable, ojos fijos en los míos, sin vacilación, sin arrogancia, sin mentiras, solo un hombre que había sido constante cuando el mundo cambiaba. Cuando llegó el momento de los votos hablé primero. Una vez creí que el amor era una jaula, una elección robada, una cadena disfrazada de devoción. Pero hoy estoy libre. Soy Celine Ward y te elijo a ti, Damon Cross, no porque te necesite sino porque te quiero, y seguiré eligiéndote cada día. Su mandíbula se tensó, la emoción asomó en su mirada normalmente serena y entonces habló. Una vez pensé que mi lugar estaba en el silencio, mirando desde las sombras. Pero tú me enseñaste que la lealtad no es debilidad y la paciencia no es cobardía. Celine, te prometo estar a tu lado no como tu sombra sino como tu compañero. Te protegeré, te seguiré y te amaré mientras respire. Los aplausos fueron atronadores pero apenas los oí, solo lo veía a él. Cuando nos besamos no fue una actuación para las cámaras, fue el sello de una promesa que ya habíamos vivido durante años. Más tarde, cuando la celebración terminaba, Damen y yo nos escabullimos al balcón. Las luces de la ciudad se extendían ante nosotros, vivas e infinitas. Él tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos. ¿Piensas en ellos alguna vez?, preguntó en voz baja. ¿Adrien y Laia? Negué con la cabeza. Son fantasmas y los fantasmas ya no me atormentan. Él sonrió y besó mi sien. Bien. Porque el futuro no se trata de ellos. Se trata de nosotros. Me apoyé en él, la pulsera de jade brillando tenuemente en mi muñeca, ya no un grillete sino un símbolo de supervivencia y de elección. Debajo de nosotros las olas cantaban contra la orilla, sobre nosotros las estrellas se esparcían por el cielo como bendiciones, y entre nosotros, un amor forjado no en la traición ni en la desesperación sino en la lealtad, la paciencia y la elección. La historia de Adrian Blake y Lachin había terminado, pero la nuestra, la de Damián y la mía, apenas comenzaba.